Buen día, mi nombre es Valeria Navatijerina, matrícula VNL 05585. Estoy cursando la carrera de Contador Público y resido en General Terra, Nuevo León. En el desarrollo de este video hablaremos de diferentes temas relevantes en referencia a los impuestos internacionales. Esto con la finalidad de comprender la importancia de su existencia y aplicación como conocimiento de cálculo en las diversas modalidades que puede presentar una persona o empresa. Iniciaremos explicando qué son los impuestos internacionales. Los impuestos internacionales se refieren a los principios y normas que regulan el funcionamiento conjunto de los diferentes sistemas fiscales en las relaciones económicas internacionales. En la actualidad, las economías cada vez más globalizadas, la alta movilidad de los factores de producción, especialmente del capital, la existencia de organismos supranacionales que fomentan la integración económica de sus miembros, el equilibrio entre la amortización fiscal necesaria para sustentar los procesos de integración y el mantenimiento de la fiscalidad como un instrumento de política económica a nivel nacional, entre otros, conllevan a la necesidad de implementar una gestión equilibrada de los gravámenes fiscales a los que los diferentes sujetos pasivos son sometidos. La doble tributación hace referencia a la imposición de más de un impuesto sobre un mismo ingreso o renta. La doble tributación se presenta cuando se tienen ingresos en distintos países y territorios y cada uno aplica un impuesto sobre la totalidad de los ingresos, sin considerar que otro país ya ha grabado ese ingreso. Cada país, en ejercicio de su soberanía fiscal, impone los impuestos que considere necesarios sobre los ingresos que se obtengan en sus territorios, y eso hace que algunos contribuyentes queden sometidos a una doble imposición. Evitar totalmente la doble imposición internacional es imposible, ya que requeriría una coordinación internacional de los poderes tributarios absolutamente impensable, pues supondría una sustancial limitación de la soberanía de los estados, lo cual parece inviable. Sin embargo, existen algunos procedimientos para eliminarla, como la deducción, exención o crédito. En el método de deducción se somete a tributación en la imposición personal, el patrimonio o la renta total, pero se permite la reducción en la cuota del impuesto extranjero que haya grabado rentas o elementos patrimoniales incluidos en la base del impuesto personal. El método de exención consiste en que las rentas que hayan tributado en el estado de la fuente sean consideradas como exentas en el estado de residencia del contribuyente. Así, para calcular el impuesto, la renta gravada en el primer estado no será tenida en cuenta por el estado donde el beneficiario posea su residencia fiscal. Es decir, el contribuyente tendrá garantizada una exención total. El método de crédito consiste en que el impuesto pagado por la obtención de una renta en el estado donde se origina el ingreso puede deducirse del impuesto a pagar sobre esa misma renta en el estado de residencia. México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia fiscal, como parte de su proceso de modernización del sistema tributario y ante la inminente necesidad de evitar actos de evasión fiscal y o una doble tributación. Mencionando solo algunos de los tratados establecidos por México en materia tributaria internacional, enlistaremos los siguientes. Sostiene convenios fiscales con Alemania, Brasil, Canadá, China, Colombia, Grecia, Hong Kong, India, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y muchos más para evitar la doble tributación. También cuenta con acuerdos de intercambio de información con las Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Belice, Bermudas, Costa Rica, Gibraltar, Islas Caimán, Islas Cook, Islas del Hombre, Jersey y Samoa, entre otras. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos podemos diferenciar distintas clases de preceptos constitucionales. Los preceptos que reconocen derechos fundamentales que conforman la denominada parte dogmática de la Constitución y los preceptos que organizan los poderes del Estado regulan órganos constitucionales o establecen procedimientos, lo que conformaría la parte orgánica de la Constitución. Así, hay que decir que, como criterio general, los preceptos que reconocen derechos están regulados a través de cláusulas abiertas, como regla general, mientras que los preceptos que organizan poderes del Estado o regulan procedimientos se encuentran recogidos a través de cláusulas cerradas. Las cláusulas cerradas son un tipo de norma constitucional que tiene una alta densidad normativa y que, por tanto, predetermina la solución jurídica, no dejando al intérprete ningún margen de apreciación o de libertad. Las cláusulas abiertas, que son un tipo de norma constitucional con una baja densidad normativa, lo que no predetermina de manera suficiente la solución jurídica, dejando un amplio margen de libertad o apreciación al intérprete.
Consideramos establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de explotación, extracción o exploración de recursos naturales. La residencia fiscal es el domicilio establecido en el que desempeñas tus actividades. Cuando alguien vive o habita en un lugar determinado de forma permanente o durante un periodo considerable de tiempo, podemos considerar que es su lugar de residencia. Pero para efectos fiscales, la residencia dependerá del lugar donde se encuentre su fuente de riqueza o centro de intereses económicos. La ley del ICR menciona los establecimientos permanentes, es decir, de un lugar físico que un extranjero tiene en nuestro país para realizar a través de él actividades empresariales, tal y como puede ser una oficina, agencia, sucursal, taller, fábrica, etc. Entonces, siempre que el extranjero tenga un lugar físico en el país en que se desarrolle actividades empresariales, se configurará el establecimiento permanente y tendrá que pagar ICR en México por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Sin embargo, también es posible que un extranjero realice actividades empresariales en nuestro país sin tener aquí un lugar físico expresamente para ello, ya que puede actuar a través de personas físicas o morales que residan en México. De aquí surgen los conceptos de agente dependiente y agente independiente. Un agente dependiente se refiere cuando el extranjero, aunque no tiene un lugar físico en nuestro país para realizar sus actividades empresariales, las está llevando a cabo a través de una persona que es el que lleva a cabo las operaciones de venta y por lo cual recibe un salario o comisiones para actuar por cuenta del extranjero en nuestro país. En lo que se refiere al agente independiente, este se configura cuando una persona física o moral residente en México que lleva a cabo una actividad específica y generalmente previa a la fecha del contacto con el extranjero, actúa por cuenta de éste en el país, y por ello en el citado artículo 2 de la ley del ICR se hace mención de que se constituye EP cuando la persona no actúa en el marco ordinario de su actividad, incursionando en otro mercado ajeno al propio. Una empresa subsidiaria es una compañía que es propiedad y está controlada por otra. La sociedad propietaria se llama empresa matriz. La matriz tiene una participación de control en la compañía subsidiaria, lo que significa que tiene o controla más de la mitad de sus acciones. Si una subsidiaria se encuentra en un país extranjero, lo misma debe cumplir con las leyes del país donde está operando. Una empresa matriz puede reducir sustancialmente su responsabilidad fiscal a través de las deducciones permitidas por el Estado. Además, las empresas subsidiarias solo pueden estar sujetas a impuestos en su propio Estado o país, en lugar de tener que pagar todas las ganancias de la matriz. La propiedad inmobiliaria es aquella que se refiere a la posesión de bienes o activos inmobiliarios por parte de un individuo o sociedad, los cuales adquieren por ello derechos sobre el mismo y la posibilidad de obtener beneficios por su explotación económica. Por medio del concepto de propiedad inmobiliaria es posible organizar y dar validez jurídica al control de edificios, terrenos, fincas y muchas otras unidades de tipo inmobiliario, a los que de modo general se denomina inmuebles. La renta neta es la renta que le queda al individuo o empresa tras descontar de su ingreso total los impuestos y deducciones correspondientes. La renta neta dependerá de si la persona es física o jurídica. Asimismo, cada agente, dependiendo de la actividad y la forma en la que opera, efectuará el cálculo de una manera u otra. La renta neta puede verse desde la perspectiva de una persona física, como un trabajador que recibe el sueldo mensual de su empleador. A su vez, para una persona jurídica, como una sociedad o empresa, será el beneficio o pérdida generado por su actividad económica. El costo fiscal es el valor o precio por el que se reconoce un activo para efectos tributarios y que se encuentra expresamente regulado según el tipo de activo. Está constituido por el precio de adquisición más los costos en que se incurran hasta que el activo esté disponible para su uso. Forman parte del costo fiscal las adiciones, mejoras, reparaciones e inspecciones que deban ser capitalizadas y no tratadas como gasto. Finalmente, el costo fiscal así determinado es afectado por el valor de la depreciación que sea procedente y también se adiciona el valor del ajuste o reajuste fiscal contenido en el artículo 70 del Estado tributario. Básicamente, el costo fiscal de un activo inmueble o activo fijo es el siguiente: precio de adquisición o compra más adiciones, reparaciones e inspecciones menos la depreciación más el reajuste fiscal. El término precios de transferencia es utilizado para referirse al análisis y asignación de valores de las operaciones entre partes relacionadas.
Para evitar la alteración de los precios entre entidades o personas vinculadas, se utilizan los precios de transferencia, cuyo principio fundamental es que el precio que debe fijarse en las transacciones entre partes vinculadas debe ser el valor del mercado. Este principio ha sido adoptado por la mayoría de las economías del mundo y en particular por los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ha establecido directrices y doctrinas sobre los precios de transferencia. Por lo tanto, las empresas que pertenezcan a un mismo grupo o tengan otro tipo de vinculación deben fijar los precios de la misma manera que lo harían en condiciones normales entre partes independientes, o lo que es lo mismo, según valor de mercado. El dividendo es la parte de los beneficios de la empresa que se entrega a sus accionistas en concepto de retribución al inversor, es decir, por cada acción que posee un accionista tendrá derecho al pago de un dividendo. En otras palabras, un dividendo no es más que el resultado o beneficio generado por una organización y que se reparte entre sus accionistas. Un interés es cualquier beneficio económico derivado de una rentabilidad generada por algún activo económico. Cualquier rendimiento que genere un bien en cuestión se considerará como un interés o ganancia respectivamente. Las regalías son contraprestaciones que deben efectuarse a cambio de hacer uso de la propiedad intelectual que pertenece a alguien más. Es decir, las regalías es un pago obligatorio por el derecho a usar o explotar la creación de otra persona. En ese sentido, cabe destacar que las regalías buscan recompensar a los creadores o innovadores. De esta forma, su trabajo es reconocido. Debemos aclarar además que la propiedad intelectual se puede definir como aquella regulación que busca proteger los derechos sobre obras o invenciones. Así, la idea es que generen ganancias a sus respectivos autores o a quienes estos hayan cedido sus derechos. Los impuestos internacionales son el instrumento central para dar forma a los procesos sociales de las personas físicas o morales cuyas cargas o tributos fiscales gravan en dos países a la vez. Su importancia radica en su objetivo, la creación de un conjunto de normas que rigen la relación entre los estados para delimitar sus soberanías, evitar la doble tributación, así como la evasión tributaria. Los impuestos internacionales son también un instrumento importante para la regulación de la globalización, porque es indiscutible que los sistemas de comunicación mundial y las condiciones económicas se mueven universalmente a pasos agigantados y que ningún país se puede quedar en el letargo. Con este último concepto logramos concluir la importancia de conocer los diferentes conceptos que manejamos en referencia al tema de los impuestos internacionales. En conclusión, esta investigación me será de gran utilidad en el desarrollo de mis estudios y en el desempeño de mi carrera.